caía densa y silenciosa, cubriendo las Ardenas con cruel quietud. Pero bajo ese silencio blanco, el infierno se desataba. Era diciembre de 1944, la última apuesta de Hitler en Occidente. En desventaja numérica, rodeados y congelándose, la 101 aerotransportada se atrincheró, enfrentando la furia de las unidades más temidas de Alemania. Esto no es solo un resumen, es la historia completa. Nos adentramos en trincheras y madrigueras, luchando a diario mientras las águilas aulladoras enfrentaban la aniquilación. Esta es la batalla contra las divisiones más elitistas de Alemania. El destino del frente occidental pendía de un cruce congelado en Bélgica. A las 6:45 del 20 de diciembre, la artillería alemana rompió el silencio al este de Marby. El retén, defendido por el equipo O'Hara y ubicado a lo largo de la autopista Wills-Bastogne, fue atacado de repente. Una densa niebla cubría el suelo, ocultando cualquier movimiento visible. Pero los hombres podían oírlo, tanques avanzando con estrépito, justo fuera de su campo de visión en la niebla. Se gestaba un avance blindado alemán. Alrededor de las 9 de la mañana la niebla empezó a disiparse y, a través de la bruma, las tropas estadounidenses vieron a un pequeño grupo de trabajo alemán, unos 12 soldados, que intentaban desmantelar el bloqueo. Probablemente eran ingenieros de las SS. Mientras arrastraban los troncos caídos, el 420 Batallón de Artillería de Campaña apuntó y disparó. 2 alemanes murieron al instante, el resto se dispersó en pánico. El enemigo respondió colocando una cortina de humo sobre la barricada, lo suficientemente densa como para cubrir el terreno y ocultar las posiciones estadounidenses. Esperando un asalto de infantería, los hombres de O'Hara respondieron con morteros y fuego de sus cañones de asalto. El bombardeo probablemente detuvo el avance inicial, desviando el ataque alemán al sur, hacia Marby, donde 5 tanques ligeros estadounidenses se habían movido la noche anterior. Mientras tanto, el coronel Joseph Harper, comandante del 327 Regimiento de Infantería en planeadores de la 101 aerotransportada, avanzaba. El día anterior, su regimiento tomó el control de un puesto de mando cerca de Mans-de-Saint-Étienne. Ahora, temprano el día 20, el segundo batallón de Harper marchó directamente hacia Bastogne sin detenerse y luego avanzó directamente hacia Marby, relevando a los ingenieros exhaustos que estaban allí. Por coincidencia, el enemigo atacó el retén del equipo O'Hara justo cuando el segundo batallón de Harper llegaba a Marby. Harper, decidido a entender la situación, se reunió con el coronel O'Hara para un reconocimiento conjunto. Con ellos estaba el teniente coronel Roy Inman, líder del segundo batallón. Su relación era de cooperación, no de mando. La fuerza blindada de O'Hara solo apoyaba a la 101, no estaba adscrita a ella. Los hombres del coronel Inman aseguraron la aldea y extendieron su línea hacia el suroeste cerca de Remoy Foss, cubriendo unas 2.500 yardas. Los ingenieros relevados ocupaban 3 puestos a lo largo del arco. Ninguno había sido atacado aún. A las 11:25 am, el ataque alemán llegó con fuerza. El mando del coronel Inman en Marby reportó por radio que tanques enemigos avanzaban bajo fuego de artillería. Harper, al llegar en jeep a la cima de una colina, de repente vio la verdad. Tanques saliendo del bosque al sureste de Marby, disparando directamente hacia el pueblo. El asalto había comenzado. 4 tanques alemanes y 6 semiorugas, posiblemente de las Waffen-SS, avanzaban metódicamente bombardeando edificios. Los tanques ligeros estadounidenses, superados en poder de fuego, buscaban evadir entre casas y respondían con sus cañones de 37 milímetros. Tuvo poco efecto. Uno se incendió y otro quedó dañado. Temiendo que los tanques atrajeran más fuego hacia el pueblo, el comandante de los tanques pidió permiso para retirarse. O'Hara lo aprobó. Pero desde su punto de vista en la colina, el coronel Harper interpretó mal la situación. Vio que los tanques se retiraban y creyó que estaban huyendo, abandonando a su infantería. Detrás, los tanques Sherman más grandes del equipo O'Hara seguían quietos y en silencio. Entonces, a solo 700 yardas atacaron. 2 de los Sherman de O'Hara abrieron fuego al frente, asestando golpes devastadores a la armadura alemana. Un tanque enemigo fue destruido al instante. Otro Mark IV explotó bajo fuego directo. Un semioruga fue destruido, muriendo su tripulación y casi toda la infantería. Un tanque enemigo huyó. Otro corrió desesperado hacia Marby y fue destruido por fuego de bazooka a corta distancia. El cañón autopropulsado alemán, ahora en exhibición,
Intentó retirarse, pero fue alcanzado y se incendió. Cuando los semiorugas alemanes cruzaron los restos humeantes hacia el pueblo, la infantería de las SS avanzó, pero las tropas planeadoras resistieron. Con los ingenieros retirándose y la confusión extendiéndose por las líneas, algunos estadounidenses pensaron que su propia unidad se estaba retirando. El coronel Harper entró en pánico. Por radio avisó al general McAuliffe que la aldea cayó y organizaba un contraataque. Harper corrió a reunir a sus hombres, pero descubrió que la mayoría de los que se retiraron eran ingenieros, no infantería. Solo una escuadra de morteros se retiró, pero pronto les ordenaron volver a la pelea. Mientras tanto, estalló un feroz combate casa por casa dentro de Marby. El coronel Inman y el capitán Hugh Evans, comandante de la compañía G, ambos habían sido alcanzados por un proyectil de tanque durante un reconocimiento. Se desconocía su estado. Harper se comunicó por radio para preguntar si el pueblo seguía bajo control. El mayor Galbraith respondió: «Sí, seguimos aquí, pero los alemanes también. Esperamos expulsarlos». Y lo hicieron. Los paracaidistas estadounidenses de la 327 Infantería en Planeadores se atrincheraron y defendieron su posición con gran determinación. Algunos murieron a quemarropa, ametrallados en sus trincheras o destrozados al intentar detener los semiorugas con armas pequeñas, pero nadie huyó ni se dio la vuelta. El coronel Harper inspeccionó el campo de batalla y halló a cada hombre aún mirando al frente con el arma en mano. Equipos de bazooka destruyeron vehículos enemigos y las tropas limpiaron edificios luchando cuarto por cuarto. Para primeras horas de la tarde, el pueblo era suyo de nuevo. 20 soldados alemanes fueron capturados, 30 yacían muertos. Un teniente estadounidense capturado al inicio fue liberado por sus compañeros. 5 hombres de la compañía G murieron, todos ellos en sus trincheras. 15 resultaron heridos. El equipo O'Hara, aún en la cresta, solo disparó brevemente durante el asalto de los tanques. El enemigo no intentó flanquear y su infantería estaba muy lejos para intervenir. A las 2 p.m., Marby estaba en silencio. El humo se alzaba sobre el pueblo y unos tanques enemigos avanzaron a explorar, pero luego se retiraron. Un semioruga atascado en el lodo al sureste del pueblo fue destruido rápidamente. El aire estaba más frío, el suelo endurecido y la escarcha mordía. Al anochecer, la primera nieve de las Ardenas marcó una nueva y sombría fase en la batalla. La 101 aerotransportada resistió frente a blindados alemanes, infantería SS y el caos urbano. Pero Marby resistió. Bastonia seguía en pie, y la lucha estaba lejos de terminar. El 21 y 22 de diciembre, el perímetro noreste de Bastonia vio poco más que escaramuzas. Las Waffen-SS y fuerzas alemanas fueron detenidas en Nef y Montepé por los paracaidistas del regimiento 501 del coronel Ewell y sus apoyos. Mientras tanto, los intentos de romper las líneas estadounidenses de los coroneles O'Hara y Harper al sureste también fallaron, siendo menos costosos para el enemigo, pero igual de inútiles. Después de estos ataques iniciales de reconocimiento y el feroz enfrentamiento en Nouville, los alemanes parecieron abandonar momentáneamente la idea de forzar una ruptura directa hacia Bastogne. En su lugar, cambiaron de enfoque, empujando sus columnas blindadas hacia el oeste y alrededor de ambos flancos en un esfuerzo decidido por rodear completamente la ciudad. La noche del 20 de diciembre, los alemanes cortaron el paso a Neufchâteau, aislando Bastogne. Horas antes, el general Anthony McAuliffe recorrió ese camino para reunirse con el general Middleton. Fue un momento clave. McAuliffe dijo en esa reunión que confiaba en que sus fuerzas podrían mantener Bastogne al menos 48 horas, quizá más. Middleton le advirtió que pronto podrían perderse las comunicaciones y tendría que actuar solo. El general informó que la 116ª División Panzer se acercaba al flanco de McAuliffe, sumándose a 3 divisiones alemanas ya en el asedio. McAuliffe siguió tranquilo. «Podemos encargarnos de ellos», dijo. Middleton, escéptico, admitió que dudaba de que Bastogne resistiera, sobre todo con la situación empeorando. Recalcó la importancia de mantener la carretera al suroeste abierta el mayor tiempo posible. Cuando McAuliffe se fue, Middleton hizo un comentario en broma: «Ahora no vayas a dejarte rodear». McAuliffe se rió, pero en el fondo ya creía que lo estaban. 30 minutos tras el regreso de McAuliffe, los blindados alemanes lo bloquearon totalmente. Irónicamente, el cerco aportó claridad a la estructura de mando estadounidense. En los 2 primeros días del asedio, la coordinación entre infantería y blindados fue, como mucho, tenue. McAuliffe pidió que el mando de combate B de la 10ª División Blindada se integrara a Vieto-Mannerheim a su mando, pero el coronel Roberts, jefe de los tanques, respondió con escepticismo: «¿Qué sabe usted sobre blindados?». McAuliffe respondió:
Quizá quiera que la División 101 se una a su mando de combate. Esta falta de unidad se debía en parte a la confusión sobre la autoridad de mando y en parte al hecho de que la infantería y los blindados no se conocían entre sí. Su cooperación era efectiva, pero carecía de cohesión. Un oficial del Estado Mayor comentó que los tanques eran como fuegos fatuos en el frente, presentes pero nunca realmente integrados. Las tripulaciones de tanques e infantería pensaban que mantenían la línea casi sin apoyo mutuo. La comunicación era irregular, no había tiempo para construir coordinación, todos estaban demasiado ocupados sobreviviendo. Pero con Bastogne ahora completamente rodeado, el general Middleton lo hizo oficial. Todas las fuerzas dentro del cerco, incluyendo el mando de combate B, estaban ahora bajo el control directo del general McAuliffe. Middleton le comentó al coronel Roberts: "Tu trabajo ha sido satisfactorio, pero no puedo manejar dos conjuntos de informes de la misma zona". A partir de ese momento, el coronel Roberts trasladó su mando al cuartel general de la División 101 y permaneció allí hasta que se rompió el sitio. La coordinación entre tanques y paracaidistas mejoró rápido. Roberts, comandante de blindados experimentado y agresivo, se propuso evitar que los tanques se desperdiciaran. Se opuso a las solicitudes de la infantería de usar los tanques como barricadas estáticas y en cambio insistió en mantener una reserva blindada móvil. Emitió un memorándum a todos los oficiales de infantería detallando el uso adecuado de los tanques en operaciones de apoyo. El 21 de diciembre, el octavo cuerpo ordenó al mando de combate B defender la línea de Bastogne a toda costa. Middleton ya le había expresado a McAuliffe su preocupación sobre si la guarnición de Bastogne resistiría. La apuesta era arriesgada, pero ahora Middleton lo apostó todo. Desde entonces, él, McAuliffe y Roberts actuaron con determinación. No habría retirada. Bastogne resistiría. McAuliffe por fin tenía un campo de batalla claro. La incertidumbre de las primeras 48 horas sobre quién se acercaba desde divisiones estadounidenses destrozadas había terminado. No habría refuerzos de la 28ª ni de la 106ª división. La séptima blindada estaba atascada cerca de St. Bede. Antes, McAuliffe había rechazado una visita del general de división Norman Cota de la 28ª división. "Estoy demasiado ocupado", había dicho. Cota había prometido venir en su lugar, pero para el día 21 ya era claro que no lo haría. McAuliffe lo sabía. Su única responsabilidad era dentro del anillo de fuerzas alemanas que rodeaba Bastogne. Solo contaba con el apoyo de sus baterías de artillería de 105 milímetros. Lo que McAuliffe no había esperado y lo que cambió el rumbo a su favor fue la repentina disminución de la presión alemana. Tras 2 días de asaltos implacables, el enemigo pausó. Mientras las fuerzas alemanas avanzaban al sur y oeste para cerrar el cerco, los ataques contra Bastogne disminuyeron. Esa pausa permitió a McAuliffe fortalecer la cohesión entre infantería y tanques ya bajo su mando. Los alemanes no lograron avanzar. Ahora buscarían aislar Bastogne hasta su rendición. El avance enemigo al oeste y sur seguía. La división Panzerlehr ya había chocado con las defensas de Bastogne. La 26ª división Volksgrenadier, que avanzaba desde el este, tampoco logró alcanzar su objetivo. Documentos alemanes capturados revelaron que la 26ª fue designada para tomar Bastogne por prestigio. Había fracasado. Las tropas alemanas avanzaron rápido, motivadas por promesas de sus comandantes de que Bastogne tendría comidas y suministros americanos capturados. Algunos habían pasado hambre durante 3 días tratando de llegar a esas raciones. Su poder de fuego también mostraba señales de desgaste. Aunque el intenso fuego de morteros y Nebelwerfer sacudía a Bastogne, el apoyo de artillería en los ataques de infantería era limitado, principalmente reducido al fuego directo de tanques y algunos cañones autopropulsados. La inteligencia aliada concluyó que esto se debía a una grave escasez de municiones alemanas. El corte de la carretera de Neufchâteau apenas se notó en los registros de la 101ª división. Hasta entonces, la sección G2 de la división, encargada de la inteligencia enemiga, había formado su panorama solo con documentos capturados y prisioneros interrogados. No había una estimación precisa del enemigo al iniciar la batalla. El teniente coronel Paul Dana, G2 de la división, suplía su falta de información con humor negro y mensajes claros. Al hallar 11 hombres muertos cerca de un hospital capturado, vestidos de civil pero con placas alemanas, Danahay los identificó personalmente. Horas después, un mensaje de la 10ª división blindada primero advirtió al 1-0. "Ahora puedes esperar ataques de tanques Sherman, civiles y más cosas".
Se reportaron tropas alemanas asesinadas con uniformes estadounidenses y tanques Sherman atacando posiciones americanas. Danahay investigó y descubrió que las tropas alemanas que usaban ropa estadounidense nunca llevaban disfraces completos, solo lo suficiente para sembrar confusión mientras técnicamente seguían en uniforme. Eso inspiró su siguiente advertencia. Su equipo escribió, está reforzado con equipo estadounidense capturado que no dudan en usar. Su moral es alta, pero caerá cuando enfrenten a los paracaidistas estadounidenses. Los alemanes no disfrutan pelear. El falso valor que obtuvieron durante su éxito reciente no ha sido suficiente para mantenerlos fuera de los caminos. Cuando este mensaje llegó al frente, las fuerzas alemanas terminaron su cerco y cortaron el último acceso sur a Bastogne. Reconocimiento y patrullas reportaron mayor infiltración enemiga al oeste y suroeste del pueblo. El cerco estaba totalmente cerrado, al igual que la determinación estadounidense de resistir. El 22 de diciembre a las 11:30 antes meridiano, 4 soldados alemanes, 2 oficiales y 2 rasos se acercaron a Bastogne desde Remuerfos con una gran bandera blanca. El grupo tenía un mayor, un capitán y 2 soldados. Fueron interceptados por el sargento técnico Oswald Butler, el sargento mayor Carl Dickinson y el soldado Ernest Premitz de la compañía F, 327 de infantería en planeadores. Premitz podía hablar alemán. El capitán alemán, que hablaba inglés, declaró: «Somos parlamentarios». Los estadounidenses los llevaron al puesto de mando más cercano, bajo el mando del teniente Leslie Smith del pelotón de armas. Smith vendó los ojos a los oficiales, dejó a los soldados bajo custodia y llevó a los 2 alemanes al puesto de mando del capitán James Adams. Desde ahí la información subió por la cadena de mando, primero al batallón en Marby, luego al regimiento en Bastogne y finalmente a la división 101. El enemigo ofreció rendición, el frente quedó en silencio y los rumores se esparcieron. Algunos estadounidenses pensaban que los alemanes se rendirían. Los soldados salieron, se afeitaron, se lavaron y usaron las letrinas. El mensaje de los alemanes no era rendirse, sino exigir la rendición. El mayor Alvin Jones llevó el documento al general Antonio McAuliffe y a su jefe de Estado Mayor interino, el teniente coronel Ned Moore. El mensaje exigía la rendición total de la guarnición estadounidense y amenazaba con aniquilación si no aceptaban. Apelaba a la humanidad estadounidense, pidiendo a McAuliffe salvar a los civiles de Bastogne de más sufrimiento. A los estadounidenses les dieron 2 horas para responder. Los oficiales alemanes debían ser devueltos antes de las 2 p.m., pero el ataque se reanudaría 1 hora después. En la oscuridad helada de las primeras horas de la mañana del 22 de diciembre, una de las patrullas de Tim O'Hara avanzaba con cautela por la nieve cerca de Bastogne. La visibilidad era buena y el aire amargo. Avanzando, los hombres de la 54 Infantería Blindada oyeron pasos y el crujir de la nieve acercándose. 11 figuras surgieron, moviéndose con calma y confianza sobre las cercas y el terreno, como si la tierra les perteneciera. No llevaban armas visibles, no se escabullían ni se arrastraban. Cruzaron las líneas estadounidenses, moviéndose en silencio entre la 327 Infantería de Planeadores y la 54 Infantería Blindada. Pasaron frente a centinelas y patrullas sin ser detenidos. No hubo disparos. Grupos reportaron ver a los 11 hombres, pero no los enfrentaron. El cuartel general verificó con todas las unidades del sector. Nadie había mandado una patrulla así. Nunca se supo si eran estadounidenses perdidos o tropas Waffen-SS disfrazadas de aliados. Desaparecieron tan misteriosamente como llegaron, convirtiéndose en una de las leyendas más duraderas de Bastogne. Más tarde, a las 5:25 pasado meridiano del 23 de diciembre, un intenso bombardeo alemán cayó sobre el 2º batallón, 327 de infantería en planeadores en Marby. Los disparos venían de tanques enemigos ocultos en un grupo denso de abetos sobre el pueblo de Marteimont. Los panzers alemanes, probablemente de la división Panzerlehr, recurrieron de nuevo a una táctica del asedio: usar sus tanques como artillería improvisada, disparando desde posiciones cubiertas en vez de arriesgar artillería avanzada. Cayó una ligera nevada mientras se intensificaba el bombardeo. 10 minutos después, a las 5:35 pasado meridiano, la infantería y blindados alemanes lanzaron un asalto coordinado desde la misma zona. El ataque comenzó lentamente. La infantería, con trajes blancos, se confundía con el crepúsculo y esperaba a que la oscuridad los ocultara por completo. Mientras la sección de Tim O'Hara permanecía intacta tras la andanada inicial, los puestos avanzados de la 54 Infantería Blindada divisaron 2 ametralladoras enemigas disparando directamente hacia Marby.
Los flanquearon y los silenciaron, pero pronto un intenso fuego automático barrió su sector. Sin poder ubicar al enemigo en la oscuridad, los estadounidenses continuaron disparando, salvo una ametralladora pesada en el flanco izquierdo. Los alemanes la marcaron. Una granada de mano cayó junto al arma, matando al artillero e hiriendo a otro. La tripulación huyó. Por la mañana, una patrulla halló al herido aún vivo, apenas capaz de asentir. Ambos, él y el soldado caído, fueron registrados y despojados de su equipo por el enemigo. En menos de 30 minutos, la batalla comenzó con fuerza. Tras las 6:40 pasado meridiano, un pelotón de la compañía G, 327 de infantería y planeadores, fue rodeado en la colina 500 al sur de Marby. Las tropas alemanas avanzaron por casas y patios en la base de la colina, cerrando el cerco. Algunos estadounidenses escaparon por los flancos, otros se quedaron a pelear y ahora estaban aislados. 4 tanques alemanes que habían acompañado a la infantería hacia la colina, 500 cambiaron su fuego hacia Marby, sumándose al estruendo que venía de las posiciones principales alemanas. El coronel Harper temía desde hace tiempo por la vulnerabilidad de la colina. Más temprano ese día le había pedido al coronel O'Hara que colocara blindados en la ladera. O'Hara accedió a enviar un cañón de 57 milímetros para sustituir el de 37 milímetros que antes lo cubría. Pero el semioruga que transportaba el cañón apenas había llegado a la colina cuando los tanques e infantería alemanes atacaron. El conductor entró en pánico, dio la vuelta hacia Marby y condujo directamente hacia las líneas estadounidenses. Al confundirlo con un vehículo enemigo, los defensores dispararon, destruyeron el semioruga y mataron a la tripulación. 2 tanques alemanes que venían detrás cruzaron el arroyo al sur de Marby y avanzaron hasta la iglesia, pero al ver restos bloqueando el camino, se retiraron. La infantería alemana, que inició sigilosamente, avanzó frenética mientras bengalas iluminaban el cielo. El fuego trazador cruzó el campo de batalla. Desde la posición del coronel O'Hara parecía que las balas volaban por todas partes. El fuego estalló desde el borde sur de la aldea. Un cañón autopropulsado alemán avanzó por la carretera de Wiltz. Al doblar una curva cerca de una granja, uno de los Shermans de O'Hara lo impactó de frente. El vehículo explotó, iluminando toda el área. La artillería enemiga se concentró en la granja. El granero ardió como un faro, y la luz de las llamas reveló las posiciones estadounidenses. Los tanques e infantería de O'Hara retrocedieron 100 yardas para evitar el resplandor. En la colina 598 hombres, incluido un pelotón de ingenieros en el flanco derecho del coronel Harper, mantenían la posición elevada. Algunos ya habían caído. Mientras los alemanes atacaban Marby desde el sur, otra fuerza blindada de 12 tanques con infantería avanzó al norte por la carretera de Bastoña hacia el sector de la compañía F. Algunos blindados alemanes, en vez de seguir por la carretera, giraron al este hacia la colina 500. Su infantería vestida de blanco era casi invisible contra la nieve. El teniente Stanley Morrison y la compañía G se atrincheraron en la base de las casas en la colina. Desde su puesto de mando, el coronel Harper contactó a Morrison. ¿Cuál es su situación?, preguntó. La respuesta de Morrison fue tranquila y serena. Ahora están todos a mi alrededor. Veo tanques justo afuera de mi ventana. Seguimos defendiéndonos, pero parece que ya nos tienen. 3 minutos después, Harper llamó de nuevo. Morrison respondió. Seguimos resistiendo. Luego silencio. La línea se cortó. El teniente coronel Thomas Russey, el oficial ejecutivo de Harper, se volvió hacia él y le dijo con seriedad. Supongo que eso es el fin de Morrison. Nunca volvió a llegar ninguna noticia de la colina 500. El teniente Morrison y sus hombres fueron rodeados y superados por el regimiento Panzergrenadier 900, uno de la división Panzerlehr, una de las unidades más poderosas y experimentadas de la Wehrmacht, apoyados por elementos de la Waffen-SS en el avance sur. Los hombres de la compañía G no recibieron ningún apoyo blindado, ningún destructor de tanques, ningún Sherman, nada. La fuerza del coronel O'Hara permaneció en silencio durante toda la batalla por la colina y tampoco abrió fuego contra los blindados alemanes que avanzaban hacia Marby. Cuando Harper preguntó, O'Hara respondió, «También me atacan y tratan de rodear mi flanco norte». Ese flanco estaba cubierto por un bosque más allá de la curva, fuera de la línea estadounidense. Tropas enemigas estaban atacando desde esos bosques. Los trajes de nieve alemanes los delataban al reflejar la luz naranja de la granja en llamas. A solo 100 yardas los hombres de O'Hara abrieron fuego. Algunos soldados alemanes cayeron al instante.
Otros se lanzaron a la nieve intentando desaparecer. La noche vibraba con el caos de la batalla en Bastogne, peleada casa por casa, colina por colina y tanque contra tanque. Uno de los hombres del coronel O'Hara no logró salir a tiempo. Mientras las tropas alemanas invadían, él permaneció inmóvil en su trinchera, fingiendo estar muerto. Dos soldados enemigos se le acercaron casualmente diciendo «Hola, hola», antes de patearlo, sentarse sobre él y quitarle su rifle automático Browning. Rebuscaron en sus bolsillos, pero él no movió ni un músculo. Más tarde escuchó el sonido de la artillería alemana instalándose cerca. Dos piezas, un cañón grande y otro pequeño. El arma más pequeña disparaba erráticamente, como provocando a los estadounidenses para que respondieran y el cañón grande atacara con precisión. Pero en toda la noche el cañón pesado no disparó. En cambio, él oyó las ambulancias alemanas ir y venir, llevando heridos y muertos frecuentemente. Los alemanes estaban pagando caro por su avance. A las 8 de la noche, el 23 de diciembre, el mayor Galbraith del 2º Batallón de la 327 de Infantería en Planeadores informó por radio al coronel Harper malas noticias. La infantería panalemana entró al sur de Marvey y avanzaba por las casas. Los tanques que antes bombardeaban Marvey desde la colina 500 ahora se acercaban y avanzaban hacia el pueblo. La voz de Galbraith estaba tensa. ¿No puedo conseguir tanques?, preguntó. Harper respondió. Lo intentaré. Pero la comunicación con el equipo O'Hara se cortó. Harper intentó usar la radio, pero solo captó una señal débil del cuartel general de O'Hara. Galbraith llamó otra vez. Ahora están por todos lados y necesito tanques. Harper respondió de inmediato. Llama a O'Hara por tu radio y dile, es orden del general comandante que 2 Sherman se desplacen a Marvey de inmediato y tomen una posición defensiva. Harper no tenía la autoridad formal para dar esa orden, pero no era momento para la burocracia. Poco después, bajo mando de O'Hara, 2 Sherman entraron en Marvey. Para entonces, la infantería alemana y estadounidense luchaba casa por casa. El semioruga estadounidense destruido en la batalla anterior evitó que los blindados alemanes avanzaran más al sur del pueblo. Harper usaba sus últimas fuerzas, ya no le quedaba energía. Su centro colapsó en la colina 500 y los alemanes podían ampliar la brecha y envolver ambos flancos, avanzando hacia el corazón de Bastogne. Pero otra vez el mando alemán cometió un error grave. Atacaron con fuerza solo a lo largo de una porción estrecha de la línea. El frente en Foy quedó quieto y el sector del coronel Ewell en el camino de Longville estaba tan tranquilo que sus hombres descansaban. A las 9:45 pasado meridiano llegaron los refuerzos. Un pelotón de la compañía A del 501 de Infantería Paracaidista, bajo el capitán Stanfield Stack, fue enviado a reforzar a la compañía F del 327 de Infantería en Planeadores. Esa compañía había sido destrozada. Una escuadra había estado defendiendo un tramo de bosque al suroeste de la colina 500, mientras que otra estaba en un terreno ligeramente más alto a sus espaldas. Ambas posiciones fueron invadidas durante el avance alemán desde los bosques de Martimont. Algunos hombres se escaparon, otros fueron asesinados o tomados prisioneros. Pero la fuerza principal de la compañía F, que controlaba la cima de la colina 500 y la carretera a Bastogne, no se movió. Se mantuvieron firmes, soportando todo el peso de un poderoso asalto blindado. El ataque alemán llegó en 3 frentes, el gancho derecho cerrándose sobre Marvey, el centro rodeando la colina 500 y el izquierdo avanzando por la carretera de Bastogne. Los tanques que apoyaban ese asalto por la izquierda solo pudieron ser detenidos por el fuego de bazuca del pelotón del teniente Smith. El terreno no soportaba destructores de tanques. Cualquier silueta que apareciera en el horizonte, moviéndose hacia el sur, era inmediatamente atacada por los tanques alemanes y cañones autopropulsados que disparaban desde posiciones ocultas. Los destructores de tanques no sobrevivían aquí. Solo 3 Shermans de la línea del coronel O'Hara, conocida como Fuerza Charlie 16, estaban disponibles para apoyar a la infantería. La batalla nocturna fue tan caótica y cercana que todo dependió del fusil, la bazuca y la voluntad de quien los usaba. Los hombres del teniente Smith rechazaron la primera oleada. Hubo una pausa, pero los tanques alemanes no se retiraron demasiado. Los estadounidenses se prepararon para el siguiente golpe. Al norte de la colina 500, donde la ruptura alemana había abierto la línea por primera vez, la brecha fue sellada rápidamente. Un pelotón de la compañía F, antes en la carretera de Bastogne, fue reubicado al este.
El 327 de Infantería en Planeadores también fue reforzado con las baterías D y E del 81 Batallón Antiaéreo y con parte del equipo Cherry, comandado por el mayor Hugsted. Colocaron 12 cañones en semicírculo en la zona alta del Triángulo de Caminos sobre Marby. Entre la medianoche y la 1 ante meridiano, el coronel Rousey reunió a 24 sobrevivientes de la Compañía F y se unió a la sección de 40 hombres del capitán Stash. Juntos pasaron por la posición del teniente Smith y establecieron una nueva línea defensiva, vinculada a la distribución de los cañones antiaéreos. La maniobra estabilizó temporalmente el sector Roth. El coronel Rousey tomó el mando de la defensa. Después de evaluar la situación en el terreno, tomó una decisión difícil. No habría contraataque. Recuperar la colina 500 era imposible. No tenían suficiente fuerza. Lo mejor era mantener la copa interna una línea dentro de la protuberancia enemiga. El capitán Adams reorganizó los restos de la Compañía F para formar una línea que se curvaba hacia el noreste y se unía con las posiciones que cubrían los cañones del 81º. Ya eran las primeras horas de la víspera de Navidad. Los campos estaban en silencio, pero la sangre ya manchaba la nieve y la batalla por Bastogne aún no terminaba. La 101 se dobló, pero no se rompió, y aunque unidades de élite como Panzerlehr y las Waffen-SS se acercaban, la línea resistía. 2 veces más esa noche, el 23 de diciembre, la artillería alemana atacó el flanco izquierdo estadounidense, pero los impactos más fuertes no golpearon la nueva línea del coronel Rousey, sino las posiciones agotadas del teniente Smith y el sargento técnico Butler. Los oficiales del 327 de Infantería en Planeadores afirmarían que la voluntad y tenacidad del sargento Butler fueron clave en la defensa. Durante un asalto, 2 tanques alemanes de Panzerlehr o apoyo de las SS se acercaron a menos de 50 yardas de las trincheras de Smith antes de ser repelidos por fuego de bazooka. Sin embargo, bombardearon el puesto de mando de Smith con 15 proyectiles, incendiando la casa. Smith y su grupo se negaron a ceder y se ocultaron en el sótano mientras el edificio ardía. Los hombres de Rousey patrullaron hacia el sur de noche, explorando el bosque del que antes fue desalojada parte de la Compañía F. Descubrieron que el área ahora estaba ocupada por puestos avanzados alemanes. Algunos sobrevivientes de la Compañía F, desorientados en la maleza, fueron atacados por error por la patrulla. Un soldado sospechó la verdad, se arrastró hacia adelante y puso a salvo a los estadounidenses. Los alemanes capturaron morteros estadounidenses cerca de Marby y los usaron toda la noche para bombardear las defensas de Smith y Butler. El fuego enemigo era preciso y fuerte, pero al amanecer, durante una tregua silenciosa, los médicos alemanes pidieron permiso para recoger a sus heridos y muertos frente a la posición de Smith. Solo cuando comenzaron su macabra recolección cesó el fuego de mortero. En otras partes de la línea, la lucha seguía siendo incierta. 2 tanques alemanes habían roto la defensa avanzada de Harper y entraron en Bastogne, disparando contra casas cerca del puesto de mando. Aunque su arremetida causó caos, no infligieron ningún daño crítico. En Marby, los 2 Shermans enviados por O'Hara fueron decisivos. Cerca de la medianoche, al avanzar hacia el pueblo desde el norte, oyeron más blindados alemanes acercándose. La oscuridad ocultaba al enemigo, pero los destellos de los cañones revelaban su cercanía. Un tanque alemán alcanzó el semioruga estadounidense destruido que bloqueaba el paso. Cuando intentó retroceder, los Sherman lo destruyeron a corta distancia. El tanque estalló en llamas, deteniendo al resto de la columna alemana. La infantería de Harper se había atrincherado, posicionándose justo junto a los cimientos de las casas. Ahora, con el pueblo en llamas y los fuegos de artillería iluminando la noche, los estadounidenses estaban cubiertos por las sombras, mientras que la infantería alemana, con trajes de nieve, quedaba expuesta en siluetas fantasmales. El asalto fue destrozado por el fuego de ametralladoras y fusiles. Aún así, las tropas alemanas lograron tomar algunos edificios en la parte sur de Marby y comenzaron a avanzar hacia el norte, casa por casa. A lo largo del frente del equipo O'Hara, los combates se habían calmado para la medianoche. Cuando la infantería enemiga avanzó por los campos iluminados por el fuego, enfrentó un devastador ataque y fue rechazada. Después, bajo la oscuridad, un tanque alemán avanzó ruidosamente por el camino. Un observador avanzado estadounidense ordenó abrir fuego. Un proyectil de tanque de 75 milímetros y una ronda de cañón de asalto de 105 milímetros rugieron en la noche. El segundo teniente Sherwood Wishart
líder del pelotón de tanques, creyó que sus proyectiles habían rebotado inofensivamente en el blindaje enemigo, pero al amanecer se descubrió un Mark IV destruido junto al camino, atravesado limpiamente por un proyectil de 75 milímetros. No quedó ni un solo cuerpo alemán en la nieve, solo los restos dispersos y las marcas carmesíes de la carnicería de la noche. Sus médicos trabajaron rápido y en silencio. Al amanecer de Nochebuena, el coronel Harper inspeccionó las líneas para ver los daños. Una patrulla en la colina 500 confirmó que aún estaba en manos enemigas. La mayor parte de Marby seguía bajo control estadounidense, aunque fuerzas alemanas seguían atrincheradas en el sur. 5 estadounidenses habían muerto, 7 resultaron heridos y un pelotón y medio fue aniquilado en la lucha por la colina. La mañana transcurrió sin más acciones enemigas. A las 9 ante meridiano, una patrulla de O'Hara volvió al antiguo bloqueo de carretera. El enemigo se había retirado casi por completo, salvo 2 soldados alemanes sentados a la vista sobre un montón de betabeles. Fueron abatidos rápidamente, pero el disparo de rifle provocó una ráfaga de ametralladora en respuesta, obligando a la patrulla a retroceder. A la 1:40 de la tarde, el desastre llegó del cielo. 6 P-47 Thunderbolts sobrevolaron Marby en picada, lanzaron por error 6 bombas de 500 libras sobre posiciones estadounidenses y ametrallaron las calles con balas de calibre .50. El coronel Harper estaba en la calle cuando cayó la primera bomba. Al cubrirse, vio claramente el color cereza. Los paneles marcaban las líneas amigas. Una bomba cayó cerca de una patrulla rumbo a la colina 500. Harper, preocupado, mandó mensajeros a investigar y los siguió a pie. Mientras avanzaba, Harper vio a un alemán con un traje de nieve sucio correr de una casa a otra. Harper disparó su M1 como advertencia a la patrulla. Ellos dispararon al edificio, pero quedaron atrapados por el fuego de rifles desde el sur del pueblo y se retiraron. Durante su recorrido, la patrulla hizo un descubrimiento sorprendente. Un tanque alemán completamente camuflado como un pajar, excepto por un error crítico. Habían dejado el cañón de las armas asomando entre la paja. Harper corrió al último Sherman del pueblo y mostró al artillero el objetivo tras la última fila de casas. Luego fue a los tanques de O'Hara en la carretera de Wills y les ordenó disparar al tanque oculto en la paca de heno y a las casas que cubrían a la infantería enemiga. El Sherman abrió fuego de inmediato. La paja se incendió. Proyectil tras proyectil impactó contra el tanque. Las tripulaciones pensaron que lo habían destruido, pero el mayor Galbraith luego afirmó que vio al vehículo retirarse por sus propios medios. A las 4:45 pasado meridiano, los P-47 volvieron y atacaron Marby por segunda vez. Luego, a las 7:45 pasado meridiano, Bastogne fue bombardeada por aviones alemanes. Para las 6 pasado meridiano de esa tarde, al coronel Harper se le dio una nueva y abrumadora responsabilidad: el mando del perímetro desde Marby hasta el noroeste, en Hembla. Miró el mapa y le dijo al general Higgins: «Mírelo, esto es la mitad del perímetro de la división». Higgins respondió sencillamente: «Es todo tuyo, haz lo que puedas con eso, no hay otra solución». Fue un riesgo calculado. Higgins había estudiado el terreno personalmente. El terreno boscoso al sur dificultaría el paso de los tanques. Él consideró que la carretera de Wills, aunque angosta, era una amenaza manejable. Las fuerzas de Harper eran suficientes para resistir ahí. A Higgins le preocupaba más el noroeste. Campos suavemente ondulados, poca cobertura, sin árboles. Terreno perfecto para una irrupción masiva de blindados. Hasta ahora era el sector más tranquilo, lo que ponía a Higgins más nervioso. Se volvió hacia el general McAuliffe y murmuró: «Los alemanes son un pueblo sentimental. Quizá planean regalarle algo a Hitler en Navidad». Durante 6 días, el perímetro occidental de Bastogne se había mantenido extrañamente tranquilo. Los alemanes solo habían hecho ataques de reconocimiento rápidos, sin comprometerse totalmente. El general McAuliffe y su Estado Mayor pensaban que el principal asalto alemán sería por el oeste, pero la esperada tormenta nunca llegó. El coronel Harry Kinnaird, creador del plan defensivo, extendió la línea estadounidense al suroeste, confiando en que una fuerte reserva estaría lista ante cualquier amenaza. Un humor negro se apoderó de los puestos de mando. El coronel Harper, jefe del 327 de Infantería en Planeadores, bromeó con el teniente coronel Ray Allen, cuyo tercer batallón cubría el sector de Neufchâteau, muy expuesto. «¿Cómo está tu flanco izquierdo?», preguntó Harper. «Bien», respondió Allen. «Tenemos 2 jeeps allá afuera». No era una exageración. El noroeste también seguía mayormente en silencio.
El 502 de infantería paracaidista estaba reservado para un contraataque clave y solo había tenido acción menor hasta ahora. Pero la calma no duraría. La noche del 19 al 20 de diciembre, una fuerza mecanizada alemana, posiblemente una combinación de unidades de la Wehrmacht y la Waffen-SS, había irrumpido desde Hufalize y llegado al Bois de Hermont, arrollando a la compañía médica 326 estadounidense en un cruce clave. Solo 9 sobrevivientes de la 28ª División de Infantería regresaron al puesto del coronel Allen con noticias sombrías. La carretera Bastogne-Saint-Hubert fue cortada, dejando sin ruta de reabastecimiento o refuerzos desde el noroeste. Alarmada, la división ordenó una respuesta inmediata. A las 10 pasado meridiano ordenaron al coronel Allen enviar una compañía para destruir la barricada y recuperar la zona. La compañía B, bajo el capitán Roberto MacDonald, se preparó y para la medianoche ya avanzaba. En la oscuridad, los hombres marcharon 90 minutos por las zanjas, avanzando sigilosos, mientras 2 guías iban por el centro. Escucharon voces alemanas y vieron llamas en los vehículos abandonados. Las bocinas de los autos varados aportaban a la inquietante banda sonora del puesto enemigo. Se acercaron a menos de 75 yardas y se desplegaron en silencio sin ser detectados. Los pelotones flanquearon a ambos lados y las armas pesadas al centro. 2 disparos de rifle marcaron el inicio. Los estadounidenses avanzaron disparando desde la cadera y sorprendieron a los alemanes, quienes intentaron huir al bosque. Corrieron directo a las armas de los hombres del sargento Mike Campano. Más de 50 alemanes cayeron en campo abierto. No se capturó a ninguno. La compañía B no sufrió ni una sola baja. Después, la compañía B peinó la zona. Liberaron a 3 estadounidenses capturados, 2 empleados de finanzas del 28º y un conductor de camión afroamericano. También descubrieron las brutales consecuencias del avance enemigo. 2 paracaidistas estadounidenses, posiblemente heridos, fueron ejecutados y degollados. Se recuperaron varios camiones estadounidenses, unos con suministros médicos, otros con correo o explosivos. Se halló un tanque ligero y se usó para defender la compañía B. Un observador de artillería adelantado del 333 Grupo de Artillería de Campaña se unió a la unidad listo para lanzar fuego de 155 milímetros si era necesario. A las 7 ante meridiano del 21 de diciembre, otra fuerza alemana se acercó desde Saale, con 9 semiorugas, 7 cañones de 75 milímetros y vehículos ligeros. La compañía B, escondida en una zanja junto a la carretera, esperó hasta que el enemigo estuvo a 25 yardas. Entonces se desató el infierno. Rifles, ametralladoras, un cañón de 57 milímetros y el tanque ligero capturado destruyeron la columna. Solo un vehículo escapó. Todas las armas fueron incautadas y destruidas con explosivos. Esa mañana, 2 tanques enemigos e infantería intentaron flanquear la posición. Uno fue destruido por un cohete y el otro se retiró. La infantería fue dispersada por el fuego y la artillería estadounidense. Al mediodía, tanques alemanes desde Saale abrieron fuego. Pero 2 cazatanques del 705 llegaron justo a tiempo y silenciaron la amenaza. Para entonces ya era claro que el camino no tenía valor estratégico. Los puentes al noroeste y suroeste fueron destruidos. La ruta ya no era viable para el suministro estadounidense. La compañía B se retiró por la tarde. El 22 de diciembre una patrulla alemana cortó el camino cerca de Mont. El coronel Allen contraatacó con 25 hombres, despejó la ruta, capturó prisioneros y descubrió que el bloqueo eran carretas y carros de granja atados. Un pelotón de destructores de tanques reconoció más allá y confirmó que el camino estaba libre. En el noroeste, el 502 de infantería paracaidista ya estaba en combate. El tercer batallón del coronel Stopker recibió la orden de ir a Racogny para apoyar a las fuerzas que se retiraban de Noville. 4 destructores de tanques se unieron al avance, pero no encontraron acción inmediata. El 21 de diciembre, el primer batallón, 502, fue trasladado al este de Gros-Hesse y luego hacia Racognies. La compañía G del 506 había recibido fuego intenso en Foy y se retiró, dejando expuesto el flanco derecho de Stopka. Stopka redirigió de inmediato a la compañía G para proteger la brecha. La niebla cubría el campo de batalla. La armadura enemiga se movía oculta, pero el sargento Lazar, jovelando, logró disparar con precisión. Incendió un tanque alemán con 4 disparos y dejó fuera de combate a otro antes de que desapareciera en la niebla. La nueva orden de la 101 era retomar Racogny y cerrar la línea entre la 502 y la 506.
Pero el general McAuliffe, después de hablar con el coronel Singh de la 506, decidió que ese terreno ya no era vital. A Stopka se le ordenó retirarse a una posición más defendible. El primer batallón se retiró a Gros Hesse, mientras que la compañía A se trasladó a Longchamps. El 377 Batallón de Artillería de Campaña Paracaidista apoyó bombardeando una columna alemana en la carretera Salverton, destruyendo 6 vehículos y frenando al enemigo. El 22 de diciembre el despliegue alemán en el eje Salverton se intensificó. El coronel Chapuis llevó la compañía A Champs y el resto del primer batallón a Embrula, al oeste de Bastogne. Un pelotón bloqueó la carretera cerca de Longchamps. Ese día el tercer batallón del 502 sufrió ataques de reconocimiento pequeños pero constantes. 2 destructores de tanques reforzaron a la compañía A en Champs. Una patrulla enviada a Rouet, a una milla al norte, tuvo un enfrentamiento con 14 soldados alemanes en un tiroteo de 20 minutos, obligándolos a retirarse con rifles y ametralladoras bajo la cobertura de artillería. Al día siguiente, el 23 de diciembre, la situación seguía tensa. Otra patrulla dirigida por el primer teniente David White llegó a Rouet y vio a los alemanes atrincherados en terreno alto, levantando barricadas con carretas y cavando con gran energía. Estaba claro que se estaban preparando para algo grande. Al sur, el coronel Allen y el tercer batallón 327 de infantería en planeadores se prepararon para defender la línea clave en Flamierge, Flamisul y Saint-Hubert. El enemigo se estaba acercando. Todo el peso de la ofensiva alemana, respaldada por unidades experimentadas de la división Panzerlehr y destacamentos de las Waffen-SS, estaba a punto de caer sobre los flancos occidental y sur de Bastogne. Los estadounidenses, en menor número, con menos armas y congelándose, estaban listos. Al oeste de Mans-de-Saint-Étienne, el tercer batallón del coronel Ray Allen quedó expuesto y aislado en el extremo del anillo defensivo de la 101 aerotransportada, sin contacto aliado en los flancos. Sabiendo que su batallón estaba sobreextendido y vulnerable, el coronel Allen planeó una retirada el 21 de diciembre. Conocido simplemente como el Plan A, consistía en una retirada metódica y por fases. La compañía C se retiraría a través de la compañía B en Flamisul, que luego retrocedería por la compañía A. La compañía A mantendría al enemigo a raya para permitir que las demás formaran una nueva línea defensiva en las alturas al oeste de Champs y Grand-Svanck, a una milla al sur. Tras posicionarse, la compañía A se retiraría y la compañía C quedaría como reserva. El 23 de diciembre al mediodía, patrullas estadounidenses informaron que blindados enemigos salían del bosque al sur del camino de Saint-Hubert. La amenaza resultó ser una columna blindada alemana, 12 tanques con infantería vestida de blanco, probablemente de las Waffen-SS o Panzerlehr. A las 1:30 p.m., los puestos avanzados del coronel Allen se retiraron cautelosamente, evitando el enfrentamiento con la fuerza blindada alemana. Allen temía que giraran a la derecha y cortaran su enlace con Bastonia, pero el enemigo viró a la izquierda y se detuvo en una cresta cerca de Coquelabal, al sur de la carretera. Desde ahí dispararon contra la compañía C. Cuando la artillería alemana intentó avanzar, la artillería estadounidense dio en el blanco. 2 tanques fueron destruidos y el resto de la fuerza alemana se retiró a una posición protegida, bombardeando a la compañía C desde lejos toda la tarde. 6 destructores de tanques del 705 Batallón, bajo el coronel Templeton, y un pelotón de reconocimiento estaban listos para apoyar a la compañía C. Pero al salir de un barranco cerca de Mont-Saint-Étienne, tanques enemigos ocultos les dispararon desde el bosque. 2 destructores de tanques fueron destruidos. La emboscada hizo que los demás vehículos se retiraran y reubicaran con más precaución. El pelotón de reconocimiento avanzó para cubrir el flanco, mientras que el resto de los destructores de tanques se desplegaron para cubrir las carreteras clave hacia montes. Las tropas de reconocimiento se atrincheraron en el mismo eje, preparándose para un gran asalto. Al anochecer, el coronel Allen recibió más malas noticias. Su bloqueo en Flamier fue superado. Una columna enemiga avanzó por la carretera de Saint-Hubert desde el noroeste. Los hombres de Allen pensaron que la 4ª División Blindada usaría pronto la ruta y confundieron a soldados alemanes con camuflaje blanco con estadounidenses. Los dejaron pasar muy cerca. Cuando notaron la verdad, ya era tarde. 4 tanques alemanes atacaron de repente la línea de la compañía C, causando muchas bajas y destruyendo su puesto de socorro, un cañón antitanque y municiones de mortero en la primera andanada. Los tanques avanzaron con fuerza, abriéndose paso a través de la posición de la compañía.
Al mismo tiempo, los 10 tanques apostados en la cresta sur iniciaron su avance. La compañía Z intentó resistir, pero colapsó bajo la presión. Algunos hombres huyeron al sureste por la carretera y otros se retiraron como pudieron por las líneas. El coronel Allen, al ver la situación desmoronarse, ordenó activar el Plan A. El caos impidió una ejecución limpia. La compañía B avanzó sobre la compañía A como se planeó y ocupó posiciones defensivas en el flanco izquierdo de la colina. La compañía A, originalmente de reserva, tuvo que regresar al combate y reemplazar a la compañía C por sus bajas. Por suerte, los alemanes no aprovecharon la confusión. Allen reunió a sus hombres y dijo serio: «Esta es nuestra última retirada. Vivamos o muramos, aquí acaba todo». Tenía razón. Desde entonces, el tercer batallón no retrocedió más, aunque lo más difícil aún estaba por venir. La mañana de Nochebuena llegó con una calma engañosa. El cielo estaba frío y pesado de silencio. No hubo ningún ataque. Los hombres limpiaron sus rifles, revisaron la munición y esperaron el próximo ataque de la Waffen SS, que seguramente llegaría. Cuando el frío amanecer navideño surgía en las crestas nevadas de Bastogne, la calma se rompió por pasos rápidos y una advertencia entrecortada. El primer teniente Samuel B. Nichols Jr., C2 del primer batallón 502 de infantería paracaidista, corrió hacia el Chateau Roll, el cuartel general del regimiento. 7 tanques enemigos y mucha infantería vienen por la colina a su izquierda, jadeó. Desde su posición, había visto las siluetas de vehículos blindados cruzando la cresta al suroeste de Emrula, dirigiéndose hacia la zona entre el 502 y el 327 de infantería en planeadores, uno de los puntos más vulnerables de todo el perímetro estadounidense. Antes de que Nichols terminara de hablar, el castillo se vació. Cocineros, oficinistas, médicos, operadores de radio y capellanes obedecieron al capitán James Stone. Cruzaron los campos corriendo y tomaron posiciones de tiro en la siguiente cresta. Había heridos ambulantes reunidos por el mayor Douglas Davidson, cirujano del regimiento, quien les dio rifles y llevó a sus pacientes recuperados al combate. Desde las puertas del castillo, ahora podían ver los elementos principales de la armadura alemana avanzando, una línea de tanques Mark IV apoyados por oleadas de infantería vestida con trajes de nieve. Estos no eran solo escaramuzadores. Este era un asalto concertado, encabezado por formaciones que incluían elementos de las Waffen SS y granaderos veteranos del 77 Regimiento. Al mismo tiempo, la 327 de infantería en planeadores ya estaba bajo una fuerte presión. A las 5 de la mañana, el coronel Harper recibió la noticia de que 18 tanques alemanes se habían formado para atacar justo al este de Mande-Saint-Étienne. Para las 7:10, el asalto completo ya estaba en marcha. Con apoyo de infantería de las SS y la Wehrmacht sobre los tanques, los blindados alemanes atravesaron a las compañías A y B en un asalto violento, disparando todas sus armas al avanzar. La línea del frente estadounidense fue consumida por el fuego y la confusión. El coronel Allen, al mando del tercer batallón 327, estaba en su puesto de mando cuando recibió la llamada del capitán Preston Towns de la compañía C. «Los tanques van hacia usted». Allen preguntó dónde. «Tire por su ventana», dijo Towns. Lo hizo, y vio el cañón de un tanque alemán apuntando directamente hacia él. Cuando el enemigo abrió fuego a quemarropa desde solo 150 yardas, Allen tomó el teléfono, alertó a Harper y corrió por su vida. Los proyectiles explotaron detrás, porque los artilleros alemanes calcularon mal su velocidad. Él escapó, pero su batallón había perdido todo el mando central. Los hombres del 502 que vigilaban la cresta vieron a Allen y su equipo salir corriendo del bosque. Los confundieron con alemanes, dispararon y atraparon a los estadounidenses. El grupo de Allen se arrastró de regreso a cubierto y rodeó para acercarse a Hemrula por otro valle. Aún así, al salir de nuevo, los artilleros del 463 Batallón Paracaidista del coronel Cooper casi les disparan. Solo el agitado ondear de un pañuelo por parte de Allen los salvó de más fuego amigo. Con el batallón de Allen destruido, el coronel Harper envió al mayor Jones con una radio al cuartel de artillería para restablecer comunicaciones. Mientras tanto, el capitán MacDonald de la compañía B tomó el mando. Había escuchado la llamada de Allen y contactó por radio a las compañías A y C. Mantengan sus posiciones. No se muevan. Peleen donde están. Su orden, clara y firme, salvó la línea. Mientras los tanques alemanes camuflados de blanco atravesaban las líneas de la compañía A, los hombres se aferraban a sus trincheras y respondían al fuego.
4 murieron y 5 quedaron heridos, pero los 68 sobrevivientes se reagruparon y contraatacaron. En la siguiente fase de la batalla, capturaron a 92 soldados alemanes. Eran tropas de élite, muchos de ellos Panzergrenadier de las Waffen-SS. No olvidarían su humillación por las tropas estadounidenses de planeadores. La columna alemana, tras romper el frente de Harper, se dividió en dos. Una parte fue al norte hacia Roller, donde Nichols alertó primero, y la otra a Champs, donde marchaban las compañías B y C del 502. El coronel Chapuis enfrentaba su momento más temido. Hasta ahora, el 705 Batallón Destructor de Tanques del coronel Templeton había visto poca acción. Eso estaba a punto de cambiar. 2 destructores de tanques ya apoyaban a la compañía A en Champs, uno en el centro y otro vigilando caminos y crestas al suroeste. Cuando la infantería enemiga avanzó hacia la aldea, los destructores de tanques abrieron fuego con ametralladoras y proyectiles. Sus tripulaciones ayudaron a los paracaidistas a sacar enemigos de las casas. Un destructor dirigido por el sargento Lorenzo Valletta avanzó hacia una casa con 30 alemanes. Voló puertas y ventanas, colapsando la estructura. Luego atacó 2 edificios más y se retiró, pero regresó antes del amanecer para terminar el trabajo. Al sur de Champs, la situación se volvió crítica. 2 cazatanques más de la compañía B del 705 fueron ubicados cerca del camino a Grande Funk. Destruyeron con éxito 2 o 3 tanques alemanes en una emboscada, pero al ver que el ataque enemigo incluía casi 2 docenas de tanques, comenzaron a retirarse. Desafortunadamente avanzaron hacia la línea de fuego enemiga y fueron destruidos rápidamente. Sin embargo, su sacrificio desvió la furia del ataque lejos de la compañía C del 502, salvándola de la aniquilación. Aún así, 7 tanques alemanes ahora se cernían sobre la compañía C, disparando sus cañones, con entre 15 y 20 soldados de infantería montados en cada tanque. La niebla dificultaba ver, pero las siluetas enemigas eran claras. El capitán Jorge Cody ordenó a sus hombres retroceder despacio y en orden hasta el borde del bosque. Allí, bajo los árboles, tomaron nuevas posiciones y desataron el infierno. Ametralladoras, bazucas y rifles destrozaron a los granaderos alemanes que avanzaban. Los cuerpos caían de los tanques hacia la nieve. La artillería alemana giró a la izquierda para esquivar el fuego mortal y atacar a la compañía B en Champs. Los alemanes no sabían que 2 destructores de tanques de la compañía C del 705 Batallón esperaban ocultos tras la línea del bosque de la compañía C. Aún no habían disparado, pero cuando los tanques alemanes mostraron sus flancos al girar a Champs, los estadounidenses atacaron. La emboscada fue perfecta. Cada proyectil destruía los panzers alemanes. Entre el fuego de la infantería y proyectiles antitanque, la ofensiva alemana, liderada por sus mejores tropas blindadas, fue rechazada. La ofensiva blindada de las unidades de élite de las Waffen-SS y los granaderos, iniciada al amanecer, se había derrumbado a media mañana en otro intento fallido contra el muro congelado de Bastogne. Los hombres de la 101 aerotransportada y sus unidades adjuntas habían mantenido la línea una vez más. En Navidad, el regalo prometido a Hitler por los alemanes no fue una rendición, sino acero. A pesar de estar congelados, rodeados y superados en armas, la 101 División Aerotransportada mantuvo su posición en Bastogne con una determinación inquebrantable. Del 19 de diciembre de 1944 al 6 de enero de 1945, la división sufrió 341 muertos, 1.691 heridos y 516 desaparecidos, pero nunca cedieron ni una pulgada del pueblo que juraron defender. Su resistencia ante las Waffen-SS y otras fuerzas de élite alemanas se hizo legendaria, y varios regimientos recibieron el sobrenombre orgulloso de los bastardos golpeados de Bastogne. En los bosques helados de las Ardenas, con poca munición y escasa esperanza, estos hombres forjaron un capítulo histórico que sigue vivo en el legado de las Águilas Gritonas. Bastogne fue más que una batalla. Fue un símbolo de la determinación estadounidense, la hermandad y la negativa a rendirse sin importar las probabilidades. Y con eso concluimos el video de hoy. Estoy increíblemente agradecido de que hayas estado aquí hasta el final. Tu apoyo realmente significa el mundo para mí. Un enorme agradecimiento a mis increíbles patrocinadores. Si te gustaría apoyar el canal o tener acceso a contenido exclusivo, los enlaces a mi Patreon e Instagram están aquí abajo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y
Como siempre, nos vemos en la próxima aventura. Cuídate y adiós por ahora.